venga menos mano humana, ¿no? Que intervenga menos trabajo humano. Pero esto no puede hacerse en todas las tareas, ¿no? Lo que se recomienda es utilizar inteligencia artificial para tareas repetitivas, para tareas eh, que ya se encuentran normadas, cómo se pueden realizar. Con ello va a permitir que los equipos de trabajo de las empresas, en vez de hacer trabajos operativos, trabajos repetitivos, se dediquen tiempo a poder pensar, a poder innovar, a poder crear procesos más creativos, ¿no? En base de procesos más repetitivos. Y la inteligencia artificial también permite realizar análisis de datos. Y la inteligencia artificial permite disminuir la intervención humana, ¿no? Específicamente en los procesos operativos, ¿no? En los procesos que son repetitivos. Entonces, esto permite agilizar los procesos, permite también que el equipo de trabajo se dedique a otras actividades. Se han encontrado resultados más precisos, ¿no? La búsqueda de resultados más precisos encuentra su solución en las capacidades de las máquinas. Eh, Se sabe que la tecnología, las máquinas, los equipos superan en ciertas características a la mente humana, ¿no? Por ejemplo, en el tema de medicina, se siguen utilizando diagnósticos por imágenes. Entonces, la inteligencia artificial permite, a través de imágenes, poder detectar ciertas patologías que existen en el cerebro, en el cuerpo humano. Y al momento de utilizar inteligencia artificial, los errores humanos también disminuyen. También existen algunas críticas que debido a la inteligencia artificial, las personas dejan de memorizar, dejan de prestar atención, dejan de procesar datos, dejan de aprender, dejan de memorizar. Entonces, esas serían las desventajas de la inteligencia artificial. Entonces, cuando definimos la inteligencia, la palabra inteligencia proviene del latín intellectus, ¿no? Que a su vez proviene del verbo intelligere, ¿no? Término compuesto inter, que significa entre, legere, que significa leer o escoger. Entonces, esto da un entendimiento de comprender o percibir algo. Etimológicamente, la expresión comportamiento inteligente se refiere a aquella persona que elige la mejor opción entre varias, o el que sabe tomar decisiones. Entonces, ante un problema, ante una situación, la inteligencia nos ayuda a tomar la mejor decisión que nos puede servir en nuestra vida. Desde la mirada de la psicología, tenemos que es definida como el constructo teórico que explica la competencia, que explica la velocidad, que explica la capacidad de almacenamiento, que explica cómo aplicamos los conocimientos. ¿Mm? Cuando hablamos de competencia, hablamos de capacidades, eh, qué tan rápido soy para resolver dicha situación, dichos problemas. En las teorías tenemos ahí las teorías clásicas o también llamadas psicométricas,
Y tenemos las teorías contemporáneas que hablan de la inteligencia. Tenemos una teoría psicogenética, sociohistórica, triárquica, múltiple, inteligencia emocional. Y dentro de las teorías clásicas tenemos ahí algunos referentes, ¿no? Alfred, la teoría bifactorial de Spearman, tenemos actitudes mentales y también tenemos la inteligencia G de Cattell, ¿no? Que son teorías clásicas que nos muestran un poco sobre ellos. En las teorías clásicas se concibe los comportamientos de la inteligencia, son susceptibles. Ese tipo de teoría permite medir la inteligencia, eh, permite ver la manera práctica, las capacidades intelectuales y poder detectarlo mediante mediciones. La pregunta es, ¿por qué medirla, no? La inteligencia, ¿por qué medir la inteligencia? Porque la persona quiere clasificar, la persona quiere saber para qué soy bueno, ¿no? Para qué tipo de acciones o para qué tipo de respuesta yo tengo más habilidad. ¿Sí? Entonces, en la psicometría, si algo existe, existe alguna medida, ¿no? Y si algo existe en alguna medida, entonces se puede ser medido y por lo tanto puede ser mejorado, puede ser cambiado. Entonces, y de la teoría clásica, su aporte principal fue la creación de pruebas de evaluación de inteligencia, ¿no? Los famosos test psicológicos. ¿No? Entonces, las teorías clásicas se orientan a investigar la naturaleza, la estructura, el origen de la inteligencia. Buscan determinar si se orienta a investigar la naturaleza, busca determinar si es una capacidad global, si hay un conjunto de habilidades. mm, Asumen también la postura que la inteligencia es una capacidad esencialmente cognitiva, que es lógica abstracta, que es invariable, que se puede cuantificar. Dentro de esta teoría tenemos el primer test, ¿no? Realizado por la Universidad de Stanford, y gracias a Alfred Binet, ¿no? Que podía medir lo que es la comprensión lectora, ¿no? El promedio de la comprensión lectora, el dominio de vocabulario. Mm, Tenemos la teoría bifactorial de Charles Spearman. Tenemos las 7 actitudes mentales primarias de Turton. Tenemos la inteligencia fluida y cristalizada de Cattell. Dentro de la inteligencia, el psicólogo francés Alfred Binet creó en colaboración con el psiquiatra a fines del siglo XIX la primera escala de medición de inteligencia, ¿no? Cuya tarea era la comprensión lectora, aritmética, dominio de vocabulario, utilizando el concepto de nivel mental. Dicha escala es utilizada en la actualidad. Esta escala fue traducida al inglés, tuvo unas 7 revisiones,
y permitió poder identificar ciertas capacidades de las personas. También identificaban la edad mental, ¿no? Entonces, la edad mental fue promovido por el psicólogo alemán por Wilhelm y usado por Lewin. Refiere a la edad que le corresponde a un individuo por su desarrollo intelectual, evaluado a través de una prueba que se obtiene al momento de comparar el puntaje total, alcanzando en el ejercicio de la prueba con el promedio logrado. Entonces, para estos psicólogos era importante conocer la edad mental, porque según la edad mental podían ubicarlo en la tarea, podían ubicarlo en las decisiones, podían predecir cómo iba a ser el comportamiento de esta persona, cuál iba a ser su futuro, porque lo enfocaban desde una mirada cognitiva, no miraban la parte social. Def- Algunos de ellos también definieron el coeficiente intelectual, ¿no? Con la fórmula edad mental sobre edad cronológica por 100 y empezaron a clasificar según el puntaje que tenían. Mayor a 130 se le conocía como superior. De 120 a 129 una inteligencia superior. De 110 a 119 una inteligencia normal. De 110 a 119 de 90 a 109 un promedio. eh, de, de 80 a 89 tenemos eh, bajo. De 70 a 79 tenemos limítrofe y menor tenemos una deficiencia mental, ¿no? Y habían personas, ¿no? que sacaban una inteligencia inferior a 69 y era considerado que tenía deficiencia mental. Y esto se veía en su desarrollo, ¿no? Y al momento de verlo trabajar, al momento de verlo desarrollar algún ejercicio, se podían dar cuenta que habían personas que lo resolvían con facilidad, que lo resolvían con facilidad, que podían tomar decisiones, que eran más rápidos para eh, alcanzar ciertos resultados, a diferencia de otras personas, ¿no? Y el primer test de inteligencia, ¿no? Entonces, el primer test de inteligencia tuvo sus primeros criterios. Entonces, para ello también se consideraba en toda evaluación de inteligencia, la motivación puede constituirse una variable importante, ¿no? Eh, y que la motivación luego empezó a estudiarse que también era esa energía extra, ¿no?
esa energía extra, esa energía que lleva a que las personas puedan tener una mayor predisposición a querer hacer algo. Entonces, una persona que no tiene disposición favorable, ¿no?, hacia una prueba podría generar una puntuación demasiado bajo, ¿no? Eh, hay factores que influyen para ello, ¿no? Entonces se puede considerar como factores motivacionales. Del mismo modo, como factores de agotamiento, influye también algunas actividades que pueden desmotivar a las personas. Y dentro de los primeros test de inteligencia fue enfocado al tema de educación, ¿no? La historia nos dice que específicamente fue obligatoria en el país de Francia para poder ubicar a las personas y poder identificar, por ejemplo, un niño con algunas dificultades para adaptarse al programa escolar normal, ¿no? Y cuando hablamos de un programa escolar normal es como que un programa rutinario, ¿no? De manera general, y donde la mayoría puede estar, pero sabemos que hay personas que tienen otra mirada de poder aprender, tienen otra mirada de poder solucionar problemas. Entonces, esto hoy en día ya es un poco relativo, ¿no? Porque hay personas que aprenden de una manera diferente a otra, pero en el sistema eh, la gran mayoría tratan de adaptarse a un programa educativo. Sin embargo, siempre por ahí hay personas que no se llegan a adaptar porque tienen otra manera de aprender. También tenemos a Simon, que establece una medida en que se denominó edad mental, ¿no? Tenemos el test de Binet, cual su objetivo tuvo la finalidad de práctica, identificar niños que podrían tener inconvenientes en las clases. Y el test también se desarrolló en Stanford y hubo una adaptación hecha por Terman en 1911 en la Universidad de Stanford y esto empezó eh, a distribuirse a todos los países, hasta de Latinoamérica, ¿no? No solamente se quedó en Europa, sino también se llevó de... Entonces tenemos la distribución, lo que se le conoce la distribución normal de la inteligencia. Entonces la distribución del cociente intelectual en la población de un país o región tiene una distribución normal. Se dice que el 68% de la población se ubica entre 85 y 115 de puntaje. Mm. Entonces, donde el promedio de la población es 100. Entonces, si yo paso los 115, ya estoy a lo que se le conoce como en una inteligencia superior, ¿no? Si estoy por debajo del 85, ya estoy en un aprendizaje lento, en un aprendizaje con retraso. Entonces, como quien también puedo tener una persona con muchas habilidades, lo cual se le conoce como superdotado o también como genio, ¿no? Y dentro de la teoría bifactorial, aplica análisis factorial a los factores obtenidos en múltiplos test, ¿no? Spearman nos habla del factor G, conocido como el factor general, y el factor S, conocido como el factor específico, ¿no? Entonces, Charles Springman utilizó un procedimiento estadístico denominado análisis factorial para identificar grupos de ítems dentro de las pruebas que él aplicaba.
¿no? Inicialmente propuso la teoría bifactorial de la inteligencia, considerando la existencia de un factor general y un factor específico, ¿no? Posteriormente aceptó la existencia de un tercer factor, llamado la motivación también. Entonces, dentro de sus estudios se dio cuenta que el factor motivación marca, ¿no? Marca una pauta importante. El factor G lo describió como presente en todo esfuerzo intelectual, ¿no? El factor G sería la base de las actividades intelectuales. El factor G es conocido también. Algunos dicen que el factor G se desarrolla hasta los 12 años. Y Charles Spearman también hablaba sobre el factor específico. O sea, en este factor específico se aprecia la resolución de tareas verbales, numéricas, espaciales, mecánicas. Y Charles observó que a menudo las personas brillantes en un área también son en otras. O sea, tenemos la teoría multifactorial, ¿no? Que nos habla de la memoria, del razonamiento, de la fluidez verbal, del significado verbal, de las habilidades numéricas, de las habilidades espaciales, de la rapidez perceptual, ¿no? Eso que hoy en día, en la etapa en la cual ustedes se encuentran, necesitan, necesitan ustedes, eh, necesitan poder eh, hacer uso, necesitan hacer uso debido al trabajo que vienen realizando. Entonces, debido al trabajo que vienen realizando, necesitan la memoria, el razonamiento, fluidez. Profesor, tengo una duda. De esta teoría, ¿sí? ¿Me, me escuchas? Sí, disculpe la molestia, solo tengo una duda. Ah, Sí, ¿cuáles son las, te eh, escucho. ¿cuáles son las limitaciones justamente para medir la inteligencia, entre comillas, mediante el CI, coeficiente intelectual? Porque muchas personas, digamos que no tienen un buen acceso a, a educación, podrían fallar el test, pero eso no las hace necesariamente brutas. Solo que factores como traumas, falta de acceso a una educación, hogar estable, etcétera, afecta claramente sus resultados en el CI. Eso no claramente nosotros, digamos, gente con retraso. Y además, investigando un poco más sobre el CI, digamos que antiguamente, durante las épocas coloniales, hasta 70, 80, se usaba el CI como método de segregación racial. Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones de medir la inteligencia mediante el CI? Pero, específicamente en Perú, las limitaciones han sido que han utilizado pruebas que han sido creadas en otros países, en España, en Europa. Entonces, cuando quieren evaluar específicamente ciertas características a un estudiante peruano, el estudiante peruano a veces en las preguntas desconoce ciertos temas y entonces al momento de evaluarlo, le van evaluando con un puntaje negativo, un puntaje bajo. Entonces, las recomendaciones acá es poder evaluar a cada uno, pero según su contexto, ¿no? Hay, Exacto. claro, hay personas que, por ejemplo, dicen, un niño, ¿no? Un niño tiene dificultades para la parte aritmética, ya, pero ese niño, si tú lo llevas al mundo social,
Es un niño que sabe comprar, es un niño muy hábil, no le engañan cuando le dan el vuelto, es un niño que está en contacto con las personas, pero si lo llevas a un ejercicio aritmético, saca cero. Entonces hay que ver si ese niño realmente tiene una base, de repente ha hecho un buen año inicial, de repente está en un jardín para saberlo medir de acuerdo a cuál ha sido su formación del niño. Entonces, ahí han habido críticas y limitaciones, ¿no? Porque por lo general las pruebas se crean de manera general. No hay pruebas que sean específicamente de manera individual. Entonces, por eso que ha ido perdiendo un poco fuerza las evaluaciones del consciente intelectual y ya no clasificarlos mucho, ¿no? Porque también en el mundo social y en el mundo profesional se ha visto que estudiantes que ocupan los primeros puestos, al momento de terminar el mundo académico, salen al mundo laboral y no han tenido mucho triunfo como aquellos que han desarrollado sus habilidades sociales, más que las intelectuales. También recordamos, por ejemplo, algo muy breve para evitar que tengas tiempo de clases. El CI antiguamente era utilizado como más que nada como métodos coloniales. Se hacían exámenes CI impuestos en África o incluso en América Latina. Y había incluso en Estados Unidos claramente, como método de segregación racial. Y toda persona que no hablar correctamente en inglés o no tenga conocimiento sobre temas básicos, eh, únicamente era tratada como gente retrasada, retardada. Y con eso se justificaba temas como la eugenesia, esterilización forzada, separación, etcétera. Pero claramente, ¿cómo quiere que esa gente sepa eso, entre comillas, si no tuvo un acceso a un buen nivel educativo, o siquiera le dieron la oportunidad justamente de aprender a desarrollarse? Muchas gracias. Gracias por tu opinión, ¿no? Exactamente, esas son las limitaciones que ha sucedido con el cociente intelectual, ¿no? Y como eso, hay personas que han desarrollado cierta habilidad. Es como en los exámenes de admisión de San Marcos, hay personas que tú le haces el examen y lo pueden desarrollar de repente en 1 hora, otros lo pueden desarrollar en 2 horas, otros lo desarrollan en tres, otro en cuatro, pero lo llegan a desarrollar. Y no es que tenga dificultades, sino que cada uno procesa de manera distinta, otros desean volver a leer, otros dudan un poco, no saben cuál marcar. Entonces, por eso es que ya no se utiliza mucho el cociente intelectual para eh, poder clasificar. Sin embargo, todavía hay colegios preuniversitarios, ¿no? Que van seleccionando a sus estudiantes y lo van colocando sección A, sección B, sección C, pero de acuerdo a las calificaciones. Y para este autor nos hablaba de las habilidades como una de ellas, las habilidades espaciales, que podemos ver que los taxistas, los arquitectos, los diseños, los que trabajan con diseño de interior, han desarrollado muy bien esta habilidad espacial, ¿no? Reconocer eh, el mundo donde se encuentran, ¿no? A un taxista uno rápidamente le dice, llévame a tal lugar y en milésimas de segundos el cerebro del taxista comienza a identificar por qué calle va a ir, dónde va a ir más rápido, cuánto te debería cobrar, ¿no? De acuerdo a la distancia. Ya hoy en día ya existen aplicaciones, ¿no? Que te dan alguna referencia, cuánto debería cobrar una persona de acuerdo al kilómetro, de acuerdo de repente al tráfico. También tenemos otra habilidad, la rapidez perceptual, ¿no? Habilidad para poder detectar semejanzas, diferencias. Tenemos la habilidad numérica, tenemos la comprensión verbal, esa capacidad para poder almacenar vocabularios, para la semántica, capacidad también de la memoria a largo plazo, ¿no? Hay gente que almacena mucha información, ¿no? Y otros tienen la fluidez verbal, ¿no? El razonamiento, el pensamiento lógico también.
Entonces, todas estas habilidades conforman la inteligencia general planteada por Louis León, ¿no? También tenemos la inteligencia de Cattell, ¿no? Y también un clásico, quien postuló que la inteligencia estaba conformada por la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, ¿no? Fluida era aquella capacidad para razonar de forma rápida, con información y con imágenes visoespaciales, de memorias mecánicas. La inteligencia fluida también sostiene la adaptación, el afrontamiento a situaciones nuevas de forma flexible. Mm, O sea, hay mucha gente que puede adaptarse a desafíos. eh, en esta inteligencia fluida dicen que está libre de lo que uno aprende en el colegio, de lo que uno aprende en la cultura, sino que es una inteligencia que uno lo va desarrollando según el contacto que uno va teniendo. Pues, algunos dicen que la inteligencia fluida para Cattell era hereditario, y esto iba aumentando según la edad que tenía la persona, siempre y cuando no exista ninguna alteración en ninguna área del cerebro, ¿no? Y para Cattell la inteligencia cristalizada era producto del ambiente educativo, ¿no? Porque tampoco no podemos negar que estar en un espacio académico te permite, ¿no? Desarrollar tu capacidad de memoria, tu pensamiento crítico, tu reflexión, ¿no? Utilizar un poco la filosofía, saber aplicar los razonamientos, ¿no? Nos permiten solucionar problemas que se necesita de ese conocimiento técnico. Si yo quiero solucionar algún problema que tenga que ver con la ingeniería, tengo que tener este conocimiento técnico, ¿no? Si yo quiero solucionar algo que tenga que ver con la medicina, tengo que tener ese conocimiento técnico, ¿no? Hoy en día ir a universidades, posgrado, para poder, de manera científica, poder darle solución a ese conocimiento técnico. Hay también eh, eh, problemas que son prácticos y para ello se necesita la experiencia, ¿no? Hay personas que pueden arreglar un auto, un carro, sin haber ido a un centro de estudios, pero la práctica le ha permitido poder arreglar un motor, poder arreglar un carro, porque son problemas prácticos y hay que solucionarlos desde la manera práctica. Y tenemos aquellas teorías contemporáneas, que el interés en el desarrollo y la formación de la inteligencia. En estas teorías contemporáneas eh, se preocupan más por permitir que la persona alcance su mayor potencial de su habilidad. Entonces, sostienen que la inteligencia no solo se aprecia en la resolución de problemas cognitivos, sino también en problemas que tienen que adaptarse con la sociedad, ¿no? Para ello necesita creatividad, para ello necesita haber tenido un contacto social. También hay problemas que se solucionan gestionando las emociones. Entonces, el uso de competencias diversas, y esto nos va a llevar al logro en la vida personal, laboral y social. Uno de los postulados tenemos la teoría psicogenética de Jean Piaget, ¿no? Etapa del desarrollo. Entonces, de 0 a 2 años tenemos la etapa sensoriomotriz, ¿no? El niño va creciendo, el niño aprende a gatear, el niño aprende a caminar. Según ello, el niño va tocando, va palpando, se va dando cuenta cómo es su mundo exterior.
trabaja mucho con su mundo exterior, el descubrir, ¿no? Empieza a construir también la forma de comunicarse, las palabras. eh, de repente a los 2 años, no a la perfección, pero a veces el niño ya intenta comunicar algo. Entonces, a veces hasta el lloro ya comunica que el niño necesita algo. Entonces, para Piaget la maduración es más importante que el aprendizaje. Eh, para Piaget el aprendizaje es la interacción que tiene el sujeto con su entorno, ¿no? Cuando un niño se da cuenta que cada vez que toca un interruptor se prende, que el niño se da cuenta que cada vez que toca algo le genera dolor y como ya no quiere que le genere dolor, ya no lo hace. Entonces hay un aprendizaje debido a su entorno. Y Piaget identifica dos aspectos importantes. Uno, el aspecto psicosocial. Y el niño adquiere, aprende y recibe de su entorno un aprendizaje, ¿no? El conducirse, el desarrollarse, y también hay un aspecto psicológico, donde el niño empieza a descubrir y a construir por sí mismo. El niño empieza a construir ciertos conceptos de vida por sí mismo. En la etapa preoperacional, donde ya empieza a tener contactos en el jardín, ya inicia el colegio, y ya le empiezan a exigir mm, cierto componente intelectual, ¿no? Donde el niño ya tiene que memorizar cosas, donde el niño tiene que adaptarse a cómo es el sistema educativo. Y tenemos también la etapa de operaciones concretas. En la etapa de operaciones concretas, ya el niño está viviendo su primaria, ¿no? Entonces, ya empieza y de manera intelectual a utilizar su razonamiento para solucionar casos concretos. Aparecen los primeros esquemas, la idea de casualidad, empiezan las operaciones mentales, se empieza a establecer esta relación causa-efecto, clasificar ciertos objetos, comprender conceptos matemáticos y siempre que se puedan aplicar, cierto que se puede aplicar a su entorno, ¿no? Ponía el ejemplo yo, eh, aprende a sumar, aprende a restar, mandándolo a comprar a la tienda, ¿no? O haciendo ejercicios, o en juego de mesa, y en este caso su desarrollo completo, y empieza el niño principalmente con ello, ¿no? A solucionar casos concretos. Y ya las operaciones formales ya se encuentra en secundaria el niño. Entonces, en secundaria piensa sistemáticamente en varias posibilidades. En secundaria ya el adolescente se proyecta hacia su futuro, razona mediante pensamientos hipotéticos, establece y comprende perspectivas y adquiere competencia para resolver operaciones, aplica soluciones lógicas a su problema que se presenta, ¿no? Tenemos también la teoría sociohistórica, ¿no? De Vygotsky. Es- El desarrollo intelectual es producto de la interacción social entre un experto y el aprendiz. En este caso, el niño de aquellas personas que para él lo considera un experto, que podrían ser las personas que están cercanos a él, el niño va aprendiendo todo, va aprendiendo a su ritmo, ¿no? Va aprendiendo a la forma de ver, ¿no? Aprende de acuerdo a su contexto, ¿no? Si es un contexto donde el niño
siempre está en movimiento, el niño va aprendiendo de acuerdo a su edad, a cómo cruzar una pista. Hoy en día con la tecnología, el niño aprende cómo utilizar un teléfono, conoce el mundo de las aplicaciones. Y para Vygotsky existía, existen los procesos psicológicos superiores, ¿no? El aprendizaje, el conocimiento, el razonamiento. Para Vygotsky empieza con la vida social. El desarrollo de la inteligencia humana depende de la internalización, cómo el niño aprende algo y lo pone en práctica, ¿no? La internalización para Vygotsky es la reconstrucción, donde el niño sabe para qué le sirve esto que ha aprendido, en qué momento de su vida le puede servir. Y eh, el acompañamiento de un experto, el acompañamiento de alguien que sabe. Vygotsky también dentro de su concepto consideró la zona de desarrollo proximal, ¿no? Y la zona de desarrollo proximal es el sentido de que marca el acercamiento gradual del individuo de, a un punto de aprendizaje. En este caso, el niño empieza a aprender de una o de otra manera cómo solucionar problemas. Para ello, primero tiene un nivel de desarrollo real y luego hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que el niño aprenda? ¿No? Es un niño que necesito que en el lado social aprenda acerca algo procedimental, cómo manejar una bicicleta, y necesita de un orientador. Y esa brecha entre lo real y lo deseado, vamos como la zona de desarrollo próximo. Esa distancia entre lo que el individuo puede hacer solo y lo que haría con la ayuda de un maestro. También tenemos la teoría triárquica, ¿no? De Rob Sternberg, la inteligencia práctica, la inteligencia analítica y la inteligencia creativa, ¿no? Para Sternberg, la inteligencia práctica se refiere a aquellas personas que son más procedimentales, que les gusta involucrarse en las actividades y que se relacionan mucho con su contexto. Inteligencia analítica pone en marcha los procesos mentales básicos como la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento, la atención, la memoria, ¿no? Hay personas que les agrada más la parte práctica, les gusta, les va bien, ¿no? Sienten que lo hacen bien, que lo disfrutan. Sin embargo, otros disfrutan la parte analítica y otros hoy en día no podemos negar la importancia de la inteligencia creativa, ¿no? Capacidad de usar el conocimiento y experiencia para crear nuevas soluciones, ¿no? Soluciones distintas, soluciones que marcan la diferencia, ¿no?
Tenemos la inteligencia múltiple de Gardner, ¿no? Para Gardner, la persona no solamente tenía dos inteligencias, no solamente era la matemática y la del lenguaje, ¿no? Para Gardner era muy mezquino creer que el cerebro humano solamente tenía dos inteligencias. Para Gardner empieza a decir que las personas tienen inteligencia, algunos la inteligencia lógico-matemática, aquellos que no solamente les gusta y les encanta hacer ejercicio matemático, sino que lo hacen muy bien, son muy rápidos, son expertos, pueden solucionar estos problemas matemáticos. También tenemos aquellos que tienen la inteligencia lingüística, ¿no? Aquella habilidad para estar relacionada con la producción y comprensión del lenguaje, su comunicación, ¿no? Algunos les gusta la poesía, se dedican a eso, son poetas, son escritores, son traductores, les apasiona y al mismo tiempo lo hacen bien. La inteligencia visoespacial, la habilidad de manipular imágenes de manera mental para crear configuraciones espaciales y diseñar modelos tridimensionales, ¿no? Acá podrían estar los arquitectos, los ingenieros, los escultores, los artistas, ¿no? Aquellos que practican el ajedrez también, ¿no? Antes de mover una ficha, ya ellos están planificando cómo va a actuar la otra persona. La inteligencia musical también, ¿sí? Y a la persona para captar ritmos, para captar armonía, para poder crear tonos, características de compositores, cantantes, instrumentistas, pueden hacer uso de esta capacidad. Tenemos la capacidad también corporal, aquella persona que puede tener control de su cuerpo de una manera diferente, ¿no? Diferente a la mayoría de personas que no tienen esa habilidad. Y tenemos los deportistas calificados, bailarines, actores, artesanos. La inteligencia interpersonal, capacidad para entenderse a sí mismo, capacidad para poder y comprender a otras personas, sus sentimientos, sus emociones, sus metas. Y esta capacidad interpersonal no está relacionado con, porque yo soy psicólogo, no, porque eso lo aprendiste. Y el lado interpersonal es algo que se crea o van haciendo según las interacciones humanas. Tenemos también el intrapersonal, la capacidad para que las personas puedan fijar metas y alcanzarlas. Y también tenemos la inteligencia emocional de Goleman, ¿no? Dentro de la inteligencia emocional, la teoría de Goleman nos dice eh, que está compuesta por la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, está compuesto por adaptabilidad, compuesto por manejo de conflictos. La inteligencia emocional nos permite gestionar nuestras emociones de una manera que nos permita evitar entrar en conflictos. Para Goleman,
la forma de evaluar la inteligencia tradicional como el cociente intelectual no predice necesariamente el éxito en la vida. Por eso que algunos dicen que antes de eh, hacer uso del cociente intelectual, primero tenemos que desarrollar nuestra parte emocional. La inteligencia emocional nos indica cómo vamos a reaccionar ante una noticia de alto impacto, ante una noticia que nos puede generar de repente algún problema emocional. Para Goleman también eh, la inteligencia emocional estaba dividida por el autoconocimiento, ¿no? Aquella que puede identificar sus propias emociones y puede expresarlas sin ofender a otras personas. El autocontrol, capacidad para autorregularse, ¿no? Adaptarse a las emociones, ¿no? Adaptarse a las conductas. Comprende no solo la habilidad de controlar impulsos agresivos, sino también contar con estrategias adaptativas de afrontamiento. Es- el autocontrol, estrategias adaptativas para afrontamiento en situaciones estresantes, ¿no? Hay personas que en un momento de estrés no saben qué realizar. Jóvenes que están dando examen de admisión se estresan, se bloquean, ¿no? Una conducta ansiosa, ¿no? Ya no pueden continuar con el examen. La automotivación también es importante, ¿no? La automotivación como emoción, de modo que se canalicen consecuencias a metas propuestas. La empatía, la capacidad de poder comprender, re- reconocer las emociones de otras personas, el manejo de relaciones sociales también, capacidad para comunicar con forma precisa, con forma persuasiva, y poder desarrollar habilidades de liderazgo. Entonces, este manejo de relaciones sociales es la capacidad de resolver y reconocer las emociones de las demás personas. No es fácil poder identificar ello. Por eso que se necesita el manejo de las relaciones sociales. Pues tenemos ahí los 5 pilares de la inteligencia emocional: la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales. Lo cual dice que nos podría permitir adaptarnos a nuestro mundo, nos permite adaptarnos a nuestra sociedad. Entonces, para Goleman, esto era sumamente relevante por lo que significaba en él no solamente desarrollar habilidades cognitivas, ¿no?, que lo lleven a solucionar cierto problema, sino también cómo le va a permitir solucionar temas emocionales. Con ello vamos a pasar a la primera pregunta, pero a ver, la primera pregunta no tiene alternativas, ¿ve? Vamos a colocarle alternativas.
Ya, esas son las alternativas. Le voy a pedir unos minutos que voy a los servicios, ya, mientras van desarrollando el ejercicio uno. Marcar acá, rapidito.
Vamos con ejercicio uno. A ver, las alternativas dicen la B, dice Ángel. Vamos a ver qué dice el resto. Ángel, si tuvieras que seleccionar otra alternativa, ¿qué otra alternativa podrías seleccionar aparte de la B? A ver, vamos a leer, dice, de los conceptos revisados sobre las teorías clásicas de inteligencia, marque la afirmación incorrecta, dice. Ok, ¿cuál sería la incorrecta entonces? Dice A, investigan el origen, naturaleza y estructura de la inteligencia. Binet y Simon crearon la primera escala de medicina de inteligencia. Buscan resolver si la inteligencia son capacidades globales específicas. La primera escala de inteligencia mide exclusivamente aritmética y fluidez verbal. Y la edad mental es evaluada a través de una prueba intelectual. Y ya dicen que la C aparece, es de la separata, dice Ariana. Ya, pero para ti, ¿cuál es la alternativa correcta, Ariana? Las C dicen. Ya, a ver, para el autor del ítem, nos dicen que es la alternativa D.
Dice, la primera escala de medida de inteligencia creada por Alfred en colaboración con Simón evalúa las tareas de comprensión lectora, aritmética y dominio del vocabulario. ¿No? Más que todo es una pregunta de memoria, más que todo, ¿no? No mide aritmética y fluidez verbal, no, sino medía comprensión lectora, dominio de vocabulario, ¿no? Y vamos al ejercicio 2. ¿No? En el chat colocan las alternativas. También se ve que es una pregunta de memoria. Ya, por acá nos dice la B, Ángel dice la B y Alvarado dice la A. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? En el tercer grado de primaria, la profesora conversa con una madre de familia, le informa que a su hija Rosa se le debe repetir varias veces el ejercicio para que lo realice. Observando que aprende lentamente, le sugiere que le realice una evaluación intelectual para saber cómo puede ayudarla. En el resultado de dicha evaluación, la ubica en la categoría intelectual, pues obtuvo un coeficiente intelectual de 75. Algunos dicen normal inferior, otros dicen la B, fronterizo. La respuesta correcta en este caso es la B, ¿no? Fronterizo. No. Era una pregunta más de memoria, ¿no? De aprenderse las categorías. Vamos con el ejercicio 3.
La 3 nos dicen la B y la E. Entonces, vamos a ver la alternativa. Dice, primero propuso la teoría bifactorial de inteligencia, luego admitió un tercer factor motivacional. Con base en esta teoría relaciona las situaciones presentadas con cada uno de los factores mencionados por el teórico. Ana, de 10 años, vende galletas en los micros, opera rápidamente para dar el vuelto. Como no ha ido al colegio, de manera general, aritmética. Luego tenemos a Alejandro, siempre fue reconocido por sus padres por ser responsable, organizado en sus estudios. Marixa, desde que nació, mostró ser muy hábil y sus padres la estimulaban constantemente con juegos didácticos. Entonces, para el autor, nos dicen que la respuesta correcta es la letra E. ¿Ya? Nos dicen que Marixa, desde que nació, mostró ser muy hábil, sería factor general. Es la energía mental que todas las personas tienen desde que nacieron y la desarrollan hasta los 12 años, ¿no? Marixa es una niña hábil desde que nació. Entonces, ahí estaríamos hablando del factor G, ¿no? Luego tenemos la 2 con la A, ¿no? Tenemos el factor específico. Se aprecia en resolución de tareas verbales, numéricas, espaciales y mecánicas. En este caso, Ana da el vuelto a las personas con rapidez por la propia necesidad desarrollada, ¿no? Y también tenemos en la 3 con la B, ¿no? El factor motivacional llegó a aceptar que niños o personas motivadas van a mostrar mejor desempeño intelectual frente a aquellas que no lo son. Por eso la alternativa correcta es la E. Vamos con el ejercicio 4.
Por acá dicen la 4 la C. A ver, alguien que tenga otra alternativa. Ya, Nuria también dice la C, ¿no? Nuria, Ángel, Emilia y Ramírez. La C dice. Vamos a ver por qué la C. Dos profesoras comentan sobre las habilidades que presentan sus estudiantes. Juan es un estudiante muy hábil para identificar en las figuras las semejanzas y dificultades, así como el armado de rompecabezas. George, sin embargo, es experta en analizar las lecturas, manejar adecuadamente el lenguaje y elaboración de informes. Desde la propuesta de Cattell, responde en forma correspondiente el tipo de inteligencia que presenta cada uno de los estudiantes. La respuesta correcta sería la C, ¿no? Fluida y la capacidad para razonar en forma rápida y abstracta en problemas de contenido no verbal y visoespacial. Como es visoespacial, entonces ahí está lo que es la figura, semejanzas, armar rompecabezas y la inteligencia cristalizada y la habilidad para aplicar razonamiento de tipo verbal y numérico. Entonces, por eso sería la alternativa correcta la C, fluida cristalizada. Con el ejercicio 4, perdón, 5 ya.
Dicen la A, la 5 la A. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Nos dicen, el estudio de la inteligencia ha ido evolucionando en el tiempo. Como sabemos, se ha planteado diferentes formas de abordarla según las teorías clásicas, identifique el valor de la verdad. Teorías clásicas, ¿no? Uno, los componentes de la inteligencia no son posibles de ser medidos y marcan la diferencia individuales. Dos, la psicometría, disciplina que sirve de análisis estadístico cuyo principal aporte son los test de inteligencia. La motivación es una variable para diferencias de puntaje entre los individuos, ya que una disposición no favorable hacia el evaluador no dejaría su real nivel. Entonces, tenemos que la alternativa correcta es la letra A. Solamente la primera es falso. Los componentes de la inteligencia son susceptibles de ser medidos y establecen las diferencias individuales. Por eso que es falso, ¿no? La segunda es verdadera. Exactamente, la psicometría contribuyó con la elaboración de los test. Tres, la disposición favorable hacia el evaluador o hacia la prueba podría influir en el verdadero nivel de intelectual. Vamos a la pregunta 6. A ver, la 6, dicen la C. A ver qué dice la 6. Ricardo postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recientemente y no alcanzó una vacante. A pesar de ello, ha decidido continuar preparándose, pues se siente cada vez más competente y confía en su capacidad de impulsarse a sí mismo para alcanzar sus objetivos y metas. Según la teoría de la inteligencia emocional, podríamos afirmar que el rasgo que se ejemplifica en este caso se denomina A, autorregulación; B, autoconocimiento; C, automotivación; D, empatía; E, autoestima. Y según podemos verificar que la alternativa correcta es la C, la automotivación, referida a la organización de emociones de modo que conduzcan a la consecución de sus metas a largo plazo, sus metas personales. Vamos con el ejercicio 7.
Ejercicio 8. Vamos a ver qué tenemos en ejercicio 8. Ah, nos faltó el 7, ¿no? Hasta la maestra comunica a los padres de Renzo que su pequeño hijo de 9 años ha comenzado a multiplicar, pero siempre necesita ayuda de un tutor para poder culminar de manera exitosa dichas operaciones matemáticas. Teniendo como marco de referencia la teoría de Vygotsky, defina el valor de verdad o falso, ¿no? Uno, el proceso de aprender a multiplicar con ayuda se relaciona con el concepto de la zona de desarrollo próximo. Renzo evidencia no haber podido salir de la denominada zona de desarrollo real. Podemos considerar el apoyo brindado por el tutor al pequeño Renzo como andamiaje. Acá dicen que la 7 es la D. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta en la 7. Sí, exactamente la D, ¿no? Vygotsky definió la zona de desarrollo próximo como la diferencia entre el nivel de desarrollo potencial definido por la resolución de problemas bajo la guía del adulto. Por lo tanto, la 2 es falso, ¿no? La alternativa correcta es la D. Ya, vamos al ejercicio 8. Vamos a ver cuál es la alternativa, cuál es el ejercicio 8. Félix es una bailarina de pole dance profesional de Australia, instructora de baile y campeona internacional en dicho tipo de danza. Ha formado parte de múltiples presentaciones en el afamado Cirque y participó en una actuación como solista en el tributo de dicho circo.
De acuerdo con la teoría de Gardner sobre las inteligencias múltiples, en este caso se evidenciaría la puesta en práctica de la inteligencia denominada la D, me dice por acá. No, Zenon nos dice la D. Es la inteligencia sinestésica, ¿no? La cual se caracteriza por tener la capacidad de control de todo el cuerpo o de alguna de sus partes. Esto se ve más en deportistas, bailarinas, actores. Para el ejercicio 9, ya Zenón nos dice la C, ¿no? Dice, Evaristo es un padre de familia soltero que cuida a sus dos menores hijos, los ayuda para que se alisten cada mañana para ir al colegio y resuelven con habilidad los problemas que cotidianamente surgen en el hogar y en su pequeño negocio en casa. De acuerdo con la teoría de la inteligencia de Stenberg, en este caso se evidencia la puesta en práctica del tipo de inteligencia denominada. Tenemos que la 9 es la C, ¿no? Contextual. De acuerdo con la teoría triárquica de la inteligencia planteada por Sternberg, la inteligencia práctica, o también conocida como contextual, es la habilidad para seleccionar textos, ¿no? Contextos, condiciones para resolver problemas prácticos. Por eso que en la 9 la alternativa correcta es la C. Vamos con el ejercicio 10.
Vamos a ver la 10. Jean Piaget menciona que la inteligencia es un proceso relacionado al desarrollo de un conjunto de etapas. Uno, puede realizar operaciones matemáticas siempre que estén relacionadas a situaciones tangibles. Dos, el sujeto puede llegar a más de una deducción válida relacionada con un acontecimiento. Tres, la permanencia del objeto es un logro cognitivo que todavía no está presente en esta etapa. Vamos a ver la respuesta correcta y la letra D. Y la primera es verdadera porque en la etapa de operaciones concretas se logra comprender conceptos matemáticos siempre que puedan aplicar estas operaciones. La 2 es falso. Recién en la etapa de operaciones formales es cuando el sujeto puede llegar a más de una deducción válida. Y la 3 es falso porque la permanencia del objeto es un logro cognitivo que ya está presente en la etapa de operaciones concretas. Entonces, acá están las claves, la uno con la D, 2 es B, la 3 es la E, la 4 la C, la 5 la A, 6 la C, 7 la D, 8 la D, 9 la C y 10 la D. ¿Me explico? Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, un abrazo.